Ahora quiero hablar un poco sobre la historia sensible. Si tratamos con la historia sensible, bueno, entonces tengo que citar fuentes que la cuentan en lugar de decirlo yo. Este es un libro muy interesante y tienen la página web para comprobar si desean. Los hechos son hechos. Este es un libro escrito por un judío y él confrontó la forma de pensar de muchos de los individuos altos puestos del mundo. Cosas interesantes. En este libro, Benjamin Friedman, un judío, escribe acerca de los judíos y revela una historia interesante. Afirma que los actuales judíos en Palestina no son los verdaderos descendientes de los judeanos, sino descendientes de los Khazares. En la carta dirigida al doctor David Goldstein, de Boston, Massachusetts, un converso al catolicismo, el autor Benjamin Friedman, de Nueva York, a 10 de octubre de 1954, ofrece algunas ideas interesantes. Esto es de dominio público. Vamos a echar un vistazo a ver qué encontramos. Benjamin Friedman afirma que la palabra judío se introdujo en el idioma inglés en el siglo XVIII y que Jesús se refirió a sí mismo como judeano y no como judío. Cuando Jesús fue crucificado, en la cruz fueron grabadas las palabras latinas Jesús Nazarenus Rex Iudeorum, que significa Jesús de Nazaret, rey de los judeanos. Esto es interesante. He verificado esto y así es, resulta ser correcto. Ahora, la palabra judío tiene hoy una connotación religiosa y también política. Se piensa en una entidad judía, un gobierno, pero también se comprende la religión incorporada al mismo tiempo, mientras que el término judeano tiene una connotación geográfica, no incorpora una religión. Es de donde vino Jesús. Él era de Judea. Él era un judeano. En adelante escribe, la forma de culto religioso conocido como fariseísmo en Judea en la época de Jesús era una práctica religiosa fundada exclusivamente en el Talmud. El Talmud en el tiempo de Jesús era la Carta Magna, la Declaración de Independencia, la Constitución, la Declaración de Derechos, el todo en uno de los que practicaban el fariseísmo. El Talmud hoy ocupa la misma posición relativa con respecto a los que profesan el judaísmo. Así que los rituales y ritos que muchos de ellos observan se basan en el Talmud y no en la Torá. El rabino Morris, esto todo es de la misma fuente, el rabino Morris Kerzer escribió un artículo muy revelador e integral con el título ¿Qué es un judío?, que fue publicado como un artículo en la revista Look en el 17 de junio de 1952. En este artículo, el rabino Morris Kerzer evaluó la importancia del Talmud para el judaísmo hasta en la actualidad. En este tratado esclarecedor sobre ese importante tema, de la autoridad más calificada, en su momento, el rabino Morris Kerzer declaró: el Talmud consta en 63 libros de textos legales, éticos e históricos de los antiguos rabinos. Fue editado 5 siglos después del nacimiento de Jesús. Se trata de un compendio de la ley y la tradición. Es el código legal que constituye la base de la ley religiosa judía y es, noten, el libro de texto utilizado en la formación de los rabinos. Así que los rabinos se instruyen a base del Talmud. Y el Talmud tiene muy poco en común con la Biblia. Luego él afirma, desde el nacimiento de Jesús hasta hoy, no han sido nunca registrados blasfemias difamatorias más crueles y viles para la fe de Jesús o la fe de los cristianos y la fe cristiana por nadie, en ningún lugar y en ningún momento, que las que se encuentran entre las tapas de los infames 63 libros, que son el código legal que constituye la base de la ley religiosa judía,
así como el libro de texto utilizado en la formación de los rabinos. No quiero profundizar esto. Si pondría en la pantalla las citas que el Talmud contiene respecto a Jesús, estarían horrorizados. Se trata de algunas de las declaraciones más viles que jamás he tenido el deshonor de leer. Y en esto consiste su formación. Luego, el autor procede a citar algunas de las declaraciones más horrendas del Talmud con respecto a cuestiones éticas, y no solo respecto a cuestiones éticas, que tratan muchos aspectos, desde la economía hasta las relaciones con las mujeres, etc., y por supuesto la visión de Cristo. En cuanto al origen de los actuales judíos en Palestina, él declara que esos judíos procedentes de Europa del Este, muchísimos judíos que hoy viven en el reconstituido Estado de Israel vienen de Europa del Este. No son descendientes de los judeanos o de las tribus perdidas de Israel, sino más bien descendientes de los cazares. ¿Quién eran estos? Una nación de la cual la mayoría de las personas ni siquiera han oído. Él escribe, los así llamados o los autodenominados judíos de Europa del Este en la historia moderna no pueden señalar legítimamente a un único antiguo antepasado que jamás haya establecido aún un pie en la tierra de Palestina en la época de la historia bíblica. La investigación también reveló que los llamados o los autodenominados judíos de Europa del Este no eran semitas, no son semitas ahora, ni pueden nunca ser considerados como semitas en cualquier momento en el futuro por ninguna extensión de la imaginación. ¿Qué misterioso poder secreto ha sido capaz durante incontables generaciones mantener el origen y la historia de los cazares y el reino cazar fuera de los libros del texto de historia? ¿Habéis aprendido algo sobre esto en la escuela? Yo no lo he aprendido nunca. Y fuera de las clases de historia de todo el mundo. El origen y la historia de los cazares y el reino cazar son sin duda incontestables hechos históricos. Tienes que hacer algunas verificaciones cruzadas. Incluso la enciclopedia judía es muy explícita respecto a esto. Este era el reino cazar. Aquí está el Mar Negro, el Imperio Bizantino, aquí era Persia y aquí era el reino de los cazares, un gran imperio. Vamos a ver un poco de interesante historia. Los cazares eran una nación asiática y la enciclopedia judaica declara que eran de origen persa y que fueron convertidos al judaísmo talmúdico. Ahora, obviamente, algunos de los rabinos implicados podrían haber sido judeanos y probablemente eran descendientes de Judea, pero sus conversos no son judeanos. Y que habían conquistado una vasta zona de Europa del Este, que más tarde fueron a su vez conquistados por los rusos en los siglos X al XIII. Así que por eso es que hay tantos judíos rusos. ¿Alguna vez has pensado de dónde venían? ¿Se escaparon de Palestina? ¿Eran de las 10 tribus perdidas? ¿Habían emigrado a Rusia? No. Esta es una totalmente diferente nación que había aceptado el judaísmo talmúdico. Él escribe, después de una sesión histórica con los representantes de las 3 religiones monoteístas, el rey Bulán, siglo VII, decidió en contra de los cristianos y el Islam, porque el Islam acababa de llegar, era algo nuevo, y eligió como la futura religión del Estado el culto religioso que entonces se conocía como talmudismo, y ahora conocido y practicado como judaísmo, lo cual era totalmente diferente y que se basaba en la Biblia. Ellos adoptaron el alfabeto hebreo y los cazares adoptaron palabras a sus requisitos del alemán, eslavo y las lenguas bálticas. Este lenguaje se conoce como Yiddish. El Yiddish utiliza los caracteres alfabéticos hebreos, pero no es el hebraico. Es Yiddish. Siempre me he preguntado, cuando oigo hablar el Yiddish, entiendo algunas palabras. ¿Por qué? Porque soy alemán.
Ellos tenían muchos intercambios con las universidades y sus estudiantes recibieron capacitación. Así que aquí es una nación que ha ocupado esta zona y que había adoptado esta religión y trajeron rabinos y formaron a la gente, pero no eran de Judea. Ahora vamos a ir a la actualidad y en acuerdo con esta historia vemos que la religión del Estado moderno de Israel se basa en tradiciones cabalísticas y talmúdicas y están muy lejos de la adoración bíblica de Yahvé. Y se basa en el Talmud, que es tan anticristo Jesús que niega cualquier comprensión. Y aquí tenemos, en marzo de 2006, durante una visita a la Universidad Yeshiva en Brooklyn, Nueva York, hubo una institución judía dedicada al estudio del, ¿qué? Del Talmud. Tenemos al cardenal Casper. ¿Quién es el cardenal Casper? Es un cardenal asociado al ecumenismo. Ellos están honrando el Talmud juntos. ¿Saben? Detrás de las cortinas existe un acuerdo. Porque yo como cristiano puedo simpatizar con cualquier otra religión, pero no puedo asimilar una religión que habla mal de Cristo Jesús. Ni puedo estar en unión con una religión como esa, porque ¿pueden dos ir juntos a menos que estén de acuerdo?